Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La Iglesia ya está siendo atacada y él se queda de brazos cruzados mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques-René Hebert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. La superstición, el fanatismo, eso es de lo que trata la religión y por tanto lo que tenemos que hacer es erradicar todo eso. Las calles que llevaban la palabra San son cambiadas de nombre. Los iconos religiosos son destrozados y reemplazados por tributos al nuevo santo, Marat. La Iglesia parecía simplemente ser el enemigo de los revolucionarios radicales. A las iglesias y las catedrales les arrancan los altares, rompen las vidrieras, rompen las estatuas, simplemente destrozaron toda la riqueza de la Iglesia. Por supuesto, a los europeos esto les chocó, incluso más que la muerte del rey. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Termidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. El calendario revolucionario seguramente fue diseñado como una especie de arma contra el cristianismo, contra la creencia cristiana. Por supuesto, al tener una semana de 10 días, la gente ya no sabría cuándo era domingo. Eso era lo que esperaban. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, al oeste de Francia, también se ha convertido en bastión de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí son hundidas sin piedad. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la Marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. Durante un tiempo, el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país, la unión del gobierno, y para luchar en lo que fue, después de todo, una guerra en varios frentes, en el frente este, en el frente norte, contra enemigos externos. Una guerra civil en la zona de la Vendée, que fue la más sangrienta de todas, y también una guerra civil contra los girondinos y otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí, y no parará hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre. Con la sangre del terror, Maximilien Robespierre ha rescatado a la revolución. Un enérgico ejército está defendiéndose contra los ataques en la frontera, pero las dificultades internas aún no se han sofocado. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande: sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad. La República de la Virtud.
Con virtud se refiere a la virtud cívica. Es un principio fundamental para Robespierre. Por ejemplo, no puedes ser un ciudadano virtuoso con simplemente obedecer la ley. Debes de estar activamente involucrado en el trabajo del Estado, y eso incluye acabar con los enemigos del Estado. El 5 de febrero de 1794, Robespierre da un discurso destacando su filosofía. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte, a su manera de ver, en un instrumento con el que crear virtud. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores, los dantonistas, creen que es el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. En la primavera de 1794 las cosas empiezan a mejorar. Ya no hay tantos problemas con la comida, la campaña de guerra está yendo mejor y Danton está diciendo básicamente que necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que es demasiado pronto. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política, lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre, solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un período aún más sangriento y terrorífico. El Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más. El verdugo de París está más ocupado que nunca. Pero el 6 de junio de 1794, las carretas de la muerte dejan de sonar. La guillotina permanece silenciosa. Robespierre ha declarado un nuevo día de fiesta religiosa, el Festival del Ser Supremo. Quiere reemplazar al viejo dios católico por uno nuevo, la diosa de la razón. Dicen que Robespierre nunca apoyó las políticas ateas. Él pensaba que la gente necesitaba creer en una divinidad, y ayudó a introducir este culto, que se llamaba el culto al Ser Supremo. Y creo que fue en junio de 1794 cuando se colocó este increíble escenario, con coros de gente vestida de blanco cantando, y se construyó esta especie de montaña de papel maché en el centro de París. Y en el momento más importante de la ceremonia, el propio Robespierre salió de la cima de esta montaña vestido con una toga y caminando montaña abajo. Y creo que en ese momento un montón de gente pensó: vale, ¿quién se cree que es? ¿Acaso se cree que es Dios? ¿Acaso se cree que es el rey? Mientras el Gran Terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la República, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella. Y cuando al día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar.
Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente, con una herida de bala en la cara y la mandíbula destrozada por un supuesto intento de suicidio. Robespierre pasa sus últimas horas de vida en la mesa del Comité de Seguridad Pública, en la misma sala desde donde había conducido el terror hasta su espantoso y sangriento final. Mientras es ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido acallado. En la Conciergerie, donde la última reina de Francia le había precedido, Robespierre se prepara para la hoja de la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario Saint-Just, le señala un dibujo de los derechos de los hombres y el ciudadano, y declara: por lo menos hicimos eso. Robespierre encabezó la revolución y cambió la estructura de Francia. Estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para asegurarse el éxito. Pero estaba destinado a ser una de las últimas víctimas de este sistema. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que en eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor: la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida al poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La idea de que los súbditos de la monarquía más antigua, más prestigiosa y más poderosa de Europa pudiesen reescribir su historia fue algo que tuvo una resonancia increíble. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Con la Revolución Francesa surgen muchas preguntas. ¿Cuánta violencia está justificada para conseguir una sociedad mejor? ¿Tiene la gente derecho a acabar con lo que consideran un sistema injusto para reemplazarlo por lo que están convencidos en sus corazones de que es un sistema más justo? ¿Cuánta violencia está justificada para poder llevarlo a cabo? Aún hoy en día nos preguntamos todo esto. Cuando Robespierre y sus aliados estaban ocupados conduciendo a su país hacia el futuro, muchos de ellos se debieron haber preguntado cuál sería el resultado final. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre está aún presente en las revoluciones. Desde Rusia hasta Vietnam, desde China a América Latina. Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos de todo el mundo. Sea donde sea que haya una tiranía,
el grito pidiendo justicia perdurará para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad. Por la revolución.